Le invitamos a hacer un alto en su caminar diario para tener un tiempo con Dios. Solo Dios, a través de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, puede cambiar nuestra vida, guiar nuestros pasos y darle el verdadero propósito a nuestra existencia. Bienvenidos. Tiempo con Dios. Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, amables oyentes. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes en esta bonita mañana que el Señor nos permite vivir. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar vivos y con el propósito de estudiar su bendita palabra en este día. Oremos para encomendar este estudio en las manos de nuestro buen Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias y te bendecimos en esta hora por ser tan bueno al regalarnos un día más de vida y darnos la oportunidad de estar en esta mañana dispuestos a estudiar tu palabra. Eres tú quien propicias todas estas cosas en tu amor y en tu sabiduría para nosotros. Bendecimos tu nombre y colocamos este estudio en tus manos y te suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra para poder ponerla en práctica en nuestra vida y así honrar y glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hemos estudiado los primeros 5 versículos, los cuales componen el saludo de la carta a los hermanos de Galacia. Hoy continuaremos nuestro estudio en los versículos 6 al 10, los cuales vamos a leer a continuación, y yo le invito que si usted tiene una Biblia en su mano, pues la abra y lea conmigo, y si no, con un lápiz y un papel tome nota de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 de la siguiente manera: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este será el pasaje que comenzaremos a estudiar en esta mañana. Al terminar el saludo de la carta, en el versículo 5, Pablo, de una vez en el versículo 6, introduce el tema del problema que se está presentando en las iglesias de Galacia. ¿Cuál era ese problema? Que los hermanos que habían sido adoctrinados con el evangelio de Cristo por el apóstol Pablo en las iglesias de Galacia se habían apartado del evangelio para seguir un evangelio diferente, un evangelio que él no les había enseñado. Por eso noten lo que dice el versículo 1. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo está sorprendido, está asombrado de la prontitud
de la facilidad con la que los miembros de la iglesia de Galacia, aquellos a los cuales Pablo había enseñado el verdadero evangelio, se habían apartado o habían desertado del verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente o una enseñanza diferente a la que él les había enseñado. Y por eso Pablo dice: estoy maravillado de la prontitud con que ustedes han dejado las enseñanzas del verdadero evangelio para seguir otro evangelio. Amables oyentes, esto también se experimenta en las congregaciones hoy en día. Uno les enseña el verdadero evangelio a los hermanos y lo reciben con gratitud y con grande anhelo, pero tan pronto algunos escuchan otras voces, otras enseñanzas, prontamente comienzan a desviarse de las enseñanzas del verdadero evangelio. No es de extrañarnos que lo que hoy sucedió también en el pasado. Y por eso es tan importante, amable oyente, que usted entienda cuál es el verdadero evangelio para que no se desvíe hacia el falso evangelio. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando era que los judaizantes estaban influenciando, y cuando hablo de judaizantes, estoy refiriéndome a aquellas personas que, siendo judías y conociendo el Evangelio de Cristo, seguían creyendo que era necesario guardar la ley de Moisés para ser salvos. Es decir, ellos estaban creyendo que el sacrificio de Cristo no era suficiente para la salvación de sus almas, y por lo tanto tenían que añadirle la obediencia a la ley mosaica para poder ser justificados delante de Dios. Y esto no es correcto. Esto era y es contrario al verdadero evangelio que el Señor Jesucristo enseñó. El sacrificio de Cristo fue único, suficiente, perfecto y para siempre. Y cuando uno comienza a creer que Cristo, con la obra en la cruz, no nos justifica totalmente de nuestros pecados y nos hace limpios delante del Padre, y comenzamos a admitir que tengo que hacer ciertas cosas o ciertos ritos para poder ser libre de la condenación eterna, pues me estoy apartando del verdadero evangelio. Porque la Escritura dice claramente que con una sola ofrenda, hablando de la ofrenda y del sacrificio de Cristo, Dios nos hizo perfectos para siempre. El falso evangelio enseña la combinación de la fe con las obras. Nosotros somos salvos única y exclusivamente por la fe en la obra redentora de Cristo. No podemos añadir a la obra redentora de Cristo nada para lograr la salvación. El buen obrar, las buenas obras, vienen como el resultado de haber creído en el Evangelio de Cristo, no para ganarnos la salvación, sino como el fruto que da todo verdadero creyente que ha confiado en el único, suficiente y perfecto sacrificio para salvar su alma. Y esto era lo que estaba pasando allí en la iglesia de Galacia, que los hermanos se estaban dejando desviar y estaban añadiendo al Evangelio de Cristo obras para lograr su salvación. Se habían dejado desviar en su pensamiento, y por eso Pablo escribe esta carta para corregirles, para que no se dejen engañar y confíen única y exclusivamente en la obra redentora de Cristo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Noten lo que dice ahí en el mismo Gálatas, en el capítulo 2, verso 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra de Dios es clara, el Evangelio de Jesucristo es claro. Por las obras de la ley nadie será justificado, sino solo por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y no quiero que me malinterpreten, hermanos. Las obras tienen su lugar, pero no para redimirnos. Las obras, el cambio de vida en una persona que ha creído en Cristo, es el resultado de haber creído. El cristiano no hace obras para salvarse. El cristiano practica las buenas obras porque es el fruto de haber creído en la obra redentora de Cristo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y con esta carta lo que está haciendo el apóstol Pablo es corrigiendo esta falsa enseñanza o este falso evangelio que hoy también pulula en medio de nosotros. Este pasaje que hoy hemos leído del versículo 6 al 10 lo vamos a estudiar haciéndonos 4 preguntas. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? La primera pregunta es: ¿cuántos evangelios hay? La segunda pregunta es: ¿cuál es el verdadero evangelio? La tercera pregunta es: ¿qué sucede al que predica un evangelio que no sea el verdadero? Y la cuarta pregunta es: ¿qué metas persiguen los que predican un falso evangelio? ¿Y qué metas persiguen los que predican el verdadero evangelio? O sea que la cuarta pregunta es 2 preguntas en una. ¿Qué metas persiguen los que predican el falso evangelio? ¿Y qué metas persiguen los que predicamos el verdadero evangelio? Entonces, hoy vamos a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Cuántos evangelios hay? Esta pregunta da la impresión de que hay más de un evangelio verdadero, es decir, de que hay varias vertientes del evangelio que en su mensaje son la verdad de Dios. Después de todo, nosotros escuchamos decir en muchas partes: todas las religiones son buenas, todos los caminos conducen a Dios, todos predican la palabra de Dios, todos hablan de la Biblia, por lo tanto, todo lo que enseñan es correcto. Pero no hay nada más falso y nada más engañoso que esto, que el creer que todas las religiones conducen a Dios, que el creer que todos los caminos nos llevan a Dios, que el creer que todos los que leen la Biblia y andan con una Biblia son de Dios. No, amable oyente, no hay que caer en ese engaño. Solamente hay un evangelio, porque solamente hay una verdad. Y esa verdad y ese evangelio es Cristo el Señor. Muchos hablan de Cristo, y muchos dicen creer en Cristo, y muchos dicen creer en la Biblia y leer la Biblia, pero eso no garantiza de que ellos estén enseñando el verdadero evangelio y creyendo el evangelio que Cristo predicó y que Cristo enseñó a sus discípulos. Si bien es cierto que en el mundo hay muchos grupos que predican a Cristo, esto no quiere decir que el evangelio que todos los grupos predican es verdadero. La Biblia nos enseña que solo hay un Dios verdadero y que solo hay una sola verdad acerca del camino de salvación y que solo a través de una manera se pueden salvar los hombres del pecado y de la condenación eterna. Por ejemplo, hoy en día nosotros oímos hablar de los mormones, de los testigos de Jehová, pero si usted se pone a analizar sus enseñanzas, su teología, realmente ellos no confían en Cristo y enseñan un evangelio diferente al que enseñan las Escrituras. Los mormones, aparte de la Biblia, tienen un libro diferente, el libro de Mormón, y para ellos entonces la Biblia no es suficiente y tienen que creer las enseñanzas del libro de Mormón. Los testigos de Jehová
predican a Cristo, pero su Biblia está adulterada. Y el Cristo que ellos predican no es un Cristo divino, sino un Cristo humano que tuvo comienzo. Ellos no creen en el Espíritu Santo como nosotros creemos. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Así es que hoy no vengo a hablar de ellos, pero estoy poniendo dos cortos ejemplos para mostrarles que no todo el que habla de Cristo y el que lee o dice leer la Biblia es de Dios. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta verdad, porque si nosotros no sabemos en quién creemos y qué hemos creído, muy fácilmente nos pueden engañar. Nosotros tenemos que tener en claro, muy en claro, a quién servimos y a quién creemos. Y por eso les invito a que vayan a Isaías, al capítulo 45, versículos 15 al 25, que dice: ¿No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra? ¿No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis? Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Este pasaje que acabé de leer nos habla de que solo en Dios hay salvación, de que solo de Jehová vendrá la justicia y será salva la descendencia de Israel. Fuera de Dios no hay otro. Mirad a mí, dice él en el verso 22, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, amables oyentes, este pasaje nos está hablando que solo hay un Dios y que solo creyendo en Él y confiando en su justicia, la cual es Cristo, podrá ser salva la descendencia de Israel, es decir, su pueblo, su iglesia. No hay manera de ser salvos sino solo en la justicia del Dios de Israel. No hay manera de justificarnos sino solo en la justicia del Hijo de Dios. Y es por eso, amables oyentes, que usted y yo debemos estar firmes y convencidos, no extraviarnos de la verdad que nos ha sido enseñada, del Evangelio glorioso de Cristo, que nos enseña que desde que nació hasta que Él murió, su vida fue santa, sin pecado, cumpliendo la ley moral de Dios y la ley ceremonial de Dios perfectamente. Nosotros tenemos que creer y confiar única y exclusivamente en lo que Él hizo por nosotros. Nuestras justicias, nuestras buenas obras para tratar de justificarnos delante de Dios son como trapo de inmundicia. No podemos confiar en nosotros. Si nos apartamos y comenzamos a creer que por hacer o dejar de hacer algo estamos contribuyendo para nuestra salvación, estamos creyendo un evangelio diferente. Únicamente la fe en la obra redentora de Cristo nos puede salvar.
Y cuando ponemos la fe únicamente y exclusivamente en la obra redentora de Cristo, nuestra vida comienza a cambiar y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la verdad, mi amable oyente. Y por último, miremos 1 de Timoteo 2, 5 al 6. En 1 de Timoteo 2, 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El texto es claro en este pasaje, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mucha gente dice confiar en Cristo y en su obra redentora. Pero ¿cómo sabemos nosotros si realmente están confiando en la obra redentora de Cristo? Al mirar sus vidas y al hablar con ellos acerca de en quién están confiando. El texto dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre que nació de la Virgen María, se dio a sí mismo por nuestros pecados, viviendo una vida perfecta. Él es el hombre perfecto. Ningún hombre sobre la tierra es perfecto. Por eso Él es el hombre perfecto, Jesucristo hombre, mediador entre Dios y los hombres, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Él dio su vida en sacrificio, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, de lo cual, dice el texto, se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el simple hecho de que alguien diga que está creyendo y confiando en Cristo, no quiere decir que está creyendo el verdadero evangelio. Si está confiando en sus buenas obras, en su buen proceder, más en la obra de Cristo, para ser justificado de sus pecados delante de Dios, le hace estar creyendo en un falso evangelio que no es el que enseña la Biblia. Porque las Escrituras dicen claramente, en Juan 14, 6, Él lo expresó claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo la obra redentora y sustitutoria de Cristo en la cruz me puede llevar al Padre. Solo confiando en lo que Él hizo por mí, no solamente en la cruz, sino la vida perfecta y santa que Él llevó desde que nació hasta que fue a la cruz. Por lo tanto, únicamente Él me puede justificar, porque Él fue el que vivió la vida que yo no podía vivir y recibió el castigo que yo merecía recibir por mis pecados en la cruz del Calvario, mis amables oyentes. Sí, solo hay un Dios. Sí, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Si solo hay una verdad y si solo hay un camino, entonces solo hay un evangelio verdadero. Por eso Pablo dice en el versículo 8, y si aún un ángel del cielo nos anuncia un evangelio diferente del que les he revelado a los apóstoles, no lo debemos creer porque está bajo maldición. Por más bonito que nos hablen, por más atractivo que parezca el mensaje, si la confianza no está únicamente puesta en la obra perfecta, suficiente y maravillosa de Cristo, nosotros creeremos un falso evangelio. Recuerde, amable oyente, el sacrificio de Cristo en favor de los pecadores fue único, suficiente, perfecto y para siempre. Y nosotros no podemos añadir nada a este mensaje, porque el evangelio de Cristo es perfecto y Él es el único que nos puede justificar de nuestros pecados ante Dios. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida en esta mañana y que usted entienda y comprenda que no puedes confiar en otra cosa para la salvación de su alma que en Cristo, y que no puedes confiar en otra cosa para la santificación de su vida que en lo que Cristo hizo por usted.
Dios nos dio todas las cosas. Recuerde que la Biblia dice que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, amables oyentes, un abrazo para todos y que el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo los llene de gozo y de paz en el creer. Bendiciones a todos, nos vemos Dios mediante el próximo programa.